For Dr. Palmieri, what do you think about use of propranolol in burn patients? I think propranolol is incredibly promising. There are actually 2 trials, one in adults and one in children, that are ongoing, multi-center trials. I think that will better define who and when it's safe to give propranolol to. I will restrict it to patients that I know are beyond the resuscitative phase, who have a persistent tachycardia yet have relatively good heart function. Thank you very much. Other question. What do you think about using long ultrasound or cardiac ultrasound, echocardiography, to figure out how to make the resuscitation of your burn patients? What's your point of view? There's been almost no study on this in burns. I think it is a good modality to integrate with all our other modalities to identify fluid status. Starting the resuscitation with the formula is great. When things start going wrong, there are many things we should look at. Echocardiography can give us the physical picture. Something like lactate base deficit can give us a metabolic picture. And then things like urine output can give us a very gross organ perfusion picture. So I think using it in that context with all those modalities will yield the best patient outcome. Thank you very much. For Dr. Jean-Louis Van Zandt. So I have a question here about a person from the audience. He's saying, I've seen patients with strokes that they have persistent elevated lactate levels. No matter they had been resuscitated and they are well perfused in the rest of the organs. Do you have any explication for this? ¿Tiene explicación para eso? Un paciente con accidente cerebrovascular. Bueno, por supuesto, aumento en niveles de lactato podrían no reflejar solamente una alteración en la perfusión tisular y puede ser un buen indicador de actividad física intensa. Si el paciente es neurológico con altos niveles de lactato, siempre hay que pensar en la posibilidad de convulsiones. Aunque no se pueda ver bien clínicamente, podrán subir y bajar y hay algunos periodos en que las convulsiones son más significativas. Igualmente, cuando se ve a un paciente después de pérdida de conciencia, no sabemos exactamente qué sucedió y el paciente está ahí un tanto comatoso ante ustedes y si piensan que pueden ser convulsiones, tomen muestra para medición de lactato y si el nivel de lactato está aumentado, está muy a favor de convulsiones gran mal y un estado postconvulsivo. En un paciente neurológico pensaría eso. Ahora, si totalmente se excluye, de todos modos hay que regresar y pensar que pudiera haber algo tóxico, la metformina, por ejemplo, como indicamos, hay más probabilidad de que pueda haber una alteración en perfusión tisular. Traten de reanimar más al paciente, hacer mejor monitorización del paciente, evaluar y dar un reto de líquido, ver cómo responde el paciente. Es posible que todavía haya un grado de hipoperfusión tisular, entonces hay que ponerlo en contexto clínico y no hay que ver nada más una variable aislada. Es necesario integrarlo con otros elementos. Gracias. Esta es una pregunta combinada. ¿Qué piensa de beta bloqueadores en sepsis y la relación entre norepinefrina y dobutamina con un cambio en mortalidad? Los beta bloqueadores son muy interesantes. Nuevamente depende del efecto del beta bloqueador. Y estoy totalmente de acuerdo que en un paciente quemado que puede estar relativamente estable, sí hay lugar para un beta bloqueador. Ya se mostró en el
New England Journal of Medicine desde hace muchos años, porque puede disminuir el metabolismo, haber menos taquicardia, mejorar el metabolismo celular, disminuyendo la estimulación intensa de estas células. Si hay un paciente en choque séptico, no den beta bloqueador, no. Sé que hubo un estudio en JAMA de Areli y nadie realmente lo cree. Hay imprecisiones en ese trabajo. El paciente no debió haber sido aprobado. Es peligroso dar beta bloqueadores a un paciente que está realmente en choque séptico, y esto nos lleva a la otra pregunta: asociación de noradrenalina y dobutamina. Dobutamina es un agente beta bloqueador no fijado. Un paciente en choque séptico, además de un vasopresor, que es noradrenalina, puede necesitar dobutamina para aumentar flujo y aumentar aporte de oxígeno a los tejidos. Sería totalmente lo contrario si dan beta bloqueador a un paciente con choque séptico, que podría tener un efecto dramático y alterar la función orgánica tremendamente. No lo hagan a menos de que hayan evaluado con todo cuidado la situación y concluido que no hay ningún problema de aporte de oxígeno en el paciente. Entonces, en cualquier intervención farmacológica hay que considerar los pros y los contras, y esto es cierto para albúmina, al igual que para cualquier otra intervención. Los beta bloqueadores, sí, en pacientes estables, en algunas condiciones, no si el paciente está inestable y si nos preocupa el aporte de oxígeno a los tejidos. Gracias. Doctor Luciano, tengo una pregunta. Al pensar en albúmina y aspectos neurológicos, ¿hay diferencia considerando niveles iniciales de albúmina del paciente con el tratamiento? No pudimos encontrar ningún problema con nivel inicial y ninguna diferencia en ningún aspecto. Pero le recuerdo, si la albúmina personally, I believe if works for the extra-oncotic action of se considera la opción extraoncótica de albúmina, el estado de oxidación de albúmina tiene un papel. Puede haber muy alto nivel relativamente de albúmina, pero 70% está oxidado, es un problema. Entonces hay que tener algo un poco diferente. Y ahora, el tiempo de iniciarlo. Nosotros empezamos en pacientes pronto, dentro de 6 horas del diagnóstico, o hasta 24 horas del diagnóstico, y hubo cierta señal de que hubo más efectividad en pacientes en que se hizo tardíamente, pero yo creo que porque en los pacientes en que se administró tardíamente la albúmina estaban en condiciones más severas. No es cuestión de tiempo, sino de severidad. Volvemos entonces al problema inicial. Pero yo creo que lo que me preocupa es la calidad de la albúmina y nuestra falta de un método sencillo para investigar si el efecto puede ser por la posibilidad de antioxidantes. Medir tioles y los grupos de histidina. Tengo 1 minuto y tengo una pregunta para los tres. ¿Tienen alguna idea de cómo se puede saber qué paciente tiene mayor riesgo de tener el problema de fuga capilar? ¿Hay alguna forma de saber que el paciente tiene alto riesgo de fuga capilar, de síndrome de fuga capilar? Sí, cualquier paciente que tenga incluso un estado inflamatorio transitorio,
Podríamos decir que todos los quemados se sabe que tienen una alteración en permeabilidad capilar. Y esto es cierto para el paciente séptico, al paciente con pancreatitis, los traumatizados porque tienen respuesta inflamatoria. Siempre que hay respuesta inflamatoria y esa respuesta llega a la microvasculatura y células endoteliales, hay alteraciones de permeabilidad. No es un fenómeno de todo o nada. No podemos decir que cuando se administra albúmina todo va a salir del espacio vascular. No es cierto. Hay algo de alteraciones de permeabilidad. Entonces, de hecho, habrá que enfrentar eso, y eso es cómo la administración del albúmina puede tener un lugar. Si hay una fuga en el tanque de gasolina, de todos modos habrá que poner algo de gasolina en el coche. No podemos decir todo se fuga. Bueno, si quieres seguir manejando el automóvil necesitarás algo de gas. Y si vemos en una intervención quirúrgica, una intervención abdominal normal que dura 1 hora, y si ven la dilución de albúmina, hemoglobina y albúmina, digamos que usan algo de líquido, si la hemoglobina se diluye al 10%, albúmina se diluye al 4 veces más. Y no hay duda de que lo que haya de estado inflamatorio lleva a una tremenda reacción. Y estoy de acuerdo con Jean-Louis que depende del distrito del que estemos hablando. Pero una fuga capilar en fenómeno inflamatorio es la base de inflamaciones que se abren los capilares. Y es todo. Estoy de acuerdo, y sí, para los pacientes quemados es universal que haya fuga capilar, y un poco voy a mostrar esto mañana. Hay varias personas que están considerando cosas como microalbúmina y sondas dentro de la piel para medir fuga de albúmina como sustituto de fuga capilar. No hay suficientes datos para poder saber. En cirugía empieza inmediatamente macroalbuminuria. No nada más baja la albúmina. Y hay indicación de que haya. Y en cuanto a ciencias básicas, se está tratando de ver la fuga capilar con una investigadora y ha encontrado un marcador prometedor que tal vez se puede usar para identificar fuga capilar. Es demasiado preliminar, pero es algo que hay que